Muy buenas tardes, buenas noches ya, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cajonera. Estamos transmitiendo en esta oportunidad desde Cafetería Encuentros, que está ubicada aquí en Mata con Ramírez, para que la vengan a conocer. Agradecerle especialmente a nuestros auspiciadores, Sambuchería Vikingos y también a Garrido Autos. Hoy día vamos a estar hablando de poesía, de historia esencialmente, y para eso tenemos a un gran invitado, Bernardo Colipán, poeta e historiador osornino. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, una alegría de poder estar compartiendo con ustedes en un otoño que ya termina. Y en un año que ya termina. Sí, básicamente ya queda poco para comenzar un nuevo ciclo acá en el sur. En el sur, hablando de como visión mapuche, o no, de calendario mapuche también, ¿o no? Se viene el Huetripanto de todo esto. Exactamente, el Huetripanto, el Hueño Huetripanto, que marca el término de un ciclo y el comienzo de otro. Ajá. Aprovechando que estamos en eso, cuéntame un poco del ciclo mapuche. En realidad, no es el ciclo que solamente para la sociedad mapuche, sino de todo en cuanto humano. Uh-huh. En este gran territorio que en un momento se extendió desde el oeste por el lado chileno, el océano Pacífico, el océano Atlántico por el lado argentino, ¿ya? Es un momento de máxima expansión y de control territorial. Por lo tanto, las poblaciones de familias mapuche que vivían en el norte de este territorio, los nortinos, uh-huh. Norte se dice picún, eran mapuches picunches, son mapuches picunches. Pero tú sabes que siempre, esta manera de georreferenciarnos, siempre hay una parte del sur. Uh-huh, y claro. Quienes vivimos en la parte del sur somos mapuches huilliches. Y a su vez la gran cantidad de familias que viven en la parte del Lafquén, del mar, es decir, que son de la costa, son mapuches lafquenches. Los que viven al otro lado son del pueblo, mapuches puelches, mapuches pehuenches. O sea, un solo pueblo, pero que va tomando su tonalidad, su color, su identidad territorial, dependiendo de dónde se sitúe. No son distintas y diferentes parcialidades, porque hay un tronco idiomático en común. Claro. Y el mapuche que habla en el sur dice: nosotros hablamos el cheso. Es que eso te iba a decir. Y los que viven en la zona de Tirúa dicen: sí, este mismo idioma mapuche, que tiene un tronco idiomático en común, una matriz, ¿cierto?, en común, nosotros le llamamos Chedungún. En otra parte será Mapuche Zungún, en otra Mapu Zungún, Mapudungún, pero no son idiomas distintos, tienen un tronco idiomático en común y particularmente tiene su particularidad del lugar donde se enuncia. Claro, pero yo he escuchado habitualmente gente huilliche que sale al rescate, ¿verdad?, de lo que es su zona, y ellos dicen: nosotros hablamos chezungún, no mapudungún. Claro. Pero nosotros no hacemos trasquintus, sino que hacemos chauque. Pero en rigor reproduce la misma práctica social, que es el intercambio de una especie por otra. Sí, claro. El año 1907 en Panguipulli, posterior y que fue en un periodo de posguerra, han entendido que el Estado chileno le declara la guerra a la sociedad mapuche el año 1859 con un decreto del presidente Montt. La guerra duró entre el año 1860. Eso fue cuando se decidió expropiar a las tierras, ¿verdad? Claro, en el año 1883 fueron asesinados 70.000 personas uh-huh. por el ejército chileno. ¿Ya? Y bueno, ahí la autoridad chilena dijeron: hemos terminado con el problema mapuche, hemos limpiado el territorio. Pero en Coscós aparece
un food truck, una gran reunión donde se juntaron 5.000 mapuches. Y ahí llegó gente de todos lados, gente de Argentina, gente de Picunmapu, estoy hablando de la octava región, de todos los lugares, del sur, de Chiloé, de Valdivia, los mismos dueños de casa que eran de Panguipulli, y cuando se saludaban, se entendían perfectamente. Claro, claro. Para el año 2017 se celebraron los 100 años del Parlamento de Coscó. Nuevamente volvimos a reunirnos 4.000 mapuches. Y yo vi que los loncos de Argentina conversaban de una manera muy fluida con los loncos de acá de San Juan de la Costa. Y los de Valdivia conversaban muy bien con los pehuenches. Y los pehuenches no tenían ninguna dificultad para hacerse entender con los de Tirúa. Entonces hay dos situaciones ahí, pues es como la construcción que el otro hace de ti, ¿cierto? Y luego te la inocula, o sea, te vacía de sentido y te pone esa visión. Son mapuches, pero ojo, ustedes los huilliches no tienen nada que ver con los mapuches. Su idioma es distinto, su religiosidad es distinta. Y nos quedamos creyendo que somos distintos, pero cuando nos subimos al mismo bus y vamos al mismo guillatún, en realidad yo no encuentro que no hay ninguna diferencia entre nosotros. Uh-huh. Absolutamente ninguna. Oye, tú lo dijiste, Bernardo, concepto de problema. ¿Tú consideras que hoy en día para la sociedad chilena nuestros pueblos originarios son un problema? ¿Siguen siendo un problema? Lo que pasa, estimado, que tú vives en una sociedad que es la sociedad chilena, republicana, que construye sus plataformas como visionaria a través de un sujeto único, ¿cierto? De un Dios único, que resulta ser soltero, que no es casado y no tiene familia. Los dioses de los pueblos originarios son todos casados, pero el Dios cristiano es un Dios único, soltero. Y esa figura de ese Dios se entroniza en una identidad chilena, que en realidad desde la Constitución del año 1833 en adelante, son ciudadanos chilenos, o sea, los hombres, un país completamente masculinizado. Uh-huh. Recientemente hay como una manera de generar un giro e intentar hacer una carta fundamental más inclusiva, claro. Chileno y chilena. Hubo un intento, pero como todo el mundo pensó que le iban a quemar la casa, votó rechazo. Pero en fin, hay una visión hegemónica de poder moldear la conducta del chileno. Entonces, aquí no importan las identidades, importa solamente una identidad nacional, con una canción nacional, con un sujeto único, con un baile único, con una canción nacional única, una bandera única. Un escudo único. Un escudo único. Entonces, y es curioso porque en toda América Latina, como también en Chile, tú ves las 4 raíces que conforman estos pueblos, que es la raíz, por supuesto, española, la afrodescendiente, la de pueblo originario y los mestizos. Esas 4 raíces identitarias que están presentes en todo el continente, también están presentes acá. La diferencia que hay de Chile, que como no es un país, o desde la memoria hegemónica, no le han dado cabida, ¿cierto?, en su imaginario republicano, la presencia de otros sujetos, el campesino, el poblador, el indígena. Como se crea esta idea de sujeto único, ¿cierto?, se mira en el espejo y se ve y ve otro rostro.
puede ver un Brad Pitt, en fin, pero nunca se va a ver como chileno. Entonces, es necesario volver a replantearse la chilenidad de las identidades, que son varias, sobre todo acá en Osorno, que somos una ciudad fuera de ser clasista, racista, en fin, una sociedad racializada. Es cosa de que miremos, contemplemos con mucho cariño el mural que nos regaló acá Abraham Freifeld, que es un mural que está en la estación de trenes. Ahí tú ves una sociedad multicultural. Sí. Oye, ¿y el colonos alemanes llegaron en 1850? ¿Qué más o menos? La colonización en el año 1845. Ya. En un primer momento también casi fue fallida, porque cuando se trajeron a los colonos no había tierras que entregarle, y las que existían, la gente que vivía acá comenzaron a especular. Es como si la hectárea de tierra hubiera costado 1 millón, por decirte, y cuando vieron que venían gente de fuera, los iban a 5 millones. El agente de colonización, Pedro Rosales, se dio cuenta que no había lugares, pero algo le habían hablado, que las selvas del Chanchán, que llegan hasta Yanquihue, podía ser un lugar de colonización. Y a este señor se le ocurrió la brillante idea de quemar toda la selva del Chanchán y todo lo que rodea la cuenca del Yanquihue, y escribió algo que se llama Recuerdo del Pasado. Ensambló los recuerdos de una manera como tan perfecta, en donde el causante del incendio fue Pichijuán y no él. Pero en su mismo libro, Recuerdo del Pasado, Vicente Pérez Rosales dice: es cosa de transmitirte la alegría que yo siento. Esta selva ya ardió durante 3 meses, y esto que se va a convertir en ceniza, después van a ser terrenos de colonización. Estamos hablando de una selva en donde ardieron canelos, coihues, laureles, olivillos, todo el bosque, donde se quemaron especies completas, llámense como los pumas, los pudú, los animales, las granjas que habían ahí, las pocas personas, las familias que vivían, se quemaron completamente. O sea, el primer ecocidio del sur de Chile se produjo en ese tiempo. La selva que se escapó de no ser quemada por Pérez Rosales, el año 1926, el Estado de Chile le pone Reserva Forestal Vicente Pérez Rosales. Oye, y hablando de colono, ¿cómo hoy en día se vive o se sigue viviendo? Pregunta en realidad, el colonialismo acá en Osorno. Se llama colonialismo interno, pero que en realidad es como la modernidad que se instala en el sur de Chile y que es impulsada por el Estado chileno, ¿ya? Los procesos de modernización, pero que arrastran el carro, el vagón de la colonialidad, porque a la expansión del latifundio alemán, Tú en el año 2012 publicaste Forrahue La Matanza. Cuéntame un poco de esa publicación, de ese libro. Sí, era un imperativo categórico, porque a un siglo de que ocurrió la matanza de Forrahue, la historia local, los historiadores, y cuando tú leías, no te hablan de la matanza, la masacre, te hablan de los sucesos de Forrahue, los hechos de Forrahue, así como. Es como hablar del pronunciamiento militar. Claro, los despojaban de toda la crueldad que tiene una matanza. Y poner un hecho, en los hechos de Forrahue era como
ponerlo al mismo nivel como la instalación del primer alcantarillado en Rahue. Entonces, claro, era necesario poder levantar la memoria colectiva del territorio. Y trabajamos en una investigación que terminó como resultado un libro donde participaron todos los familiares descendientes de los hermanos que fueron ejecutados y que ahora están desaparecidos. Fueron más de... Yo encontré como 15 certificados de defunción, pero la memoria oral hablan de más personas que fueron asesinadas y fueron tiradas al río. Si las que llegaron acá fueron 15, y Atanasio Burgo, que fue uno de los latifundistas que le pidió la autorización al intendente Fulloger de la época, al mayor Frías, y toda la autorización que venía desde arriba. En definitiva, luego que fueron asesinados hasta 15 personas, algunos dicen que más, obligaron a 3 niñitos de 12 años a trasladar estos muertos en carreta de Forrahue a Osorno. Niñitos que nunca habían salido solos de su casa. A los 12 años, ¿quién sale de su casa? Y de Forrahue a Osorno tuvieron que trasladar con los cuerpos. Con los cuerpos. Y muchos de ellos desfallecieron. Y algunos de ellos parientes, tíos, abuelos, papás. Con esta publicación, con este libro, lo trae al presente, ¿verdad? Lo devuelves a la memoria. ¿Los chilenos tenemos mala memoria? Tienen tienen muy buena memoria. Es que la memoria no es la capacidad de almacenar recuerdos, más bien es el cariño de poder sanar las heridas que tienen los sujetos y que tienen los territorios. Los vacíos que efectivamente, los vacíos y los olvidos que son trabajados de manera consciente desde un sitio de poder que dice qué es lo que se debe recordar y qué es lo que se debe olvidar. Y los chilenos y las chilenas tienen una muy buena disposición a traer al presente aquellos hechos, procesos que son significativos y que le ayudan a recomponer sus identidades. La situación es como desde una memoria hegemónica se engrasa una máquina, ¿cierto? Y que cada vez, cada cierto tiempo es muy bien aceitada, de seguir reproduciendo la idea de un sujeto único y el resto construir estos espacios que de manera consciente generan olvido. En Argentina, en el mismo momento donde se produce en Chile la guerra de la pacificación, que trae como resultado 70.000 mapuches ejecutados, asesinados y el resto desplazados de manera forzada, en Argentina se estaba llevando a cabo la campaña del desierto. Donde yo estuve ahora en Argentina, trabajando en algunas universidades, y recorrí los antiguos lugares donde hubieron campos de concentración y exterminio. Carmen de Patagones, Balcheta, Colonia Galesa, donde fueron llevados muchos mapuches, tehuelches, y quedaron ahí y no volvieron nunca más. Y estamos hablando de que los campos de concentración y campos de exterminio debutan en la historia de la humanidad en América del Sur y debutan en el año 1883. Pero no importa porque es curioso eso, porque posteriormente con esas mismas violencias en la Alemania nacen, también campos de concentración, también campos de exterminio, pero importan más los europeos porque los que murieron ahí fueron blancos. Porque acá también fueron ejecutados la misma cantidad, fueron ejecutados también muchas personas. Entonces, sí, por supuesto, este país se construye permanentemente desde el eje del olvido. Pero en el momento en que podamos decir
construir un mundo donde quepan otros mundos, te podrías darte cuenta que efectivamente en Osorno aparecerían así con toda su frescura y con toda su ternura las identidades culturales que siempre han existido acá, que son las entidades culturales de tradición española, ¿cierto? Que son las entidades culturales de tradición mapuche huilliche, que son las entidades culturales de tradición campesina, las entidades culturales de tradición chilota. Dice que hubo en el año 1798 una tremenda migración a Osorno. Y además las entidades culturales de los migrantes, donde están las familias colonizadoras, ¿cierto?, alemanas, donde están posteriormente las migraciones, los vascos franceses, los árabes, en fin. Oye, y segregación acá en Osorno. Osorno, así como Santiago centrismo, Osorno es una ciudad centralizada también. Racializada, clasista, una sociedad de casta que nada tendría que enviar a Bombay o a Calcuta. El río Rahue como que es el río que te separa de una sociedad popular, ¿cierto?, de tradición campesina y tradición mapuche, pero la leva de gente, las bodegas, donde están los obreros, donde está la mano de obra barata, está allá, y que salen a las 6 de la mañana a trabajar acá. Oye, perdón, cuéntame un poco más acerca de tu presente hoy en día. ¿Cuáles son los proyectos? ¿En qué estás? ¿Qué se viene en lo pronto? Ahora vamos a hacer un trabajo muy bonito con colegas investigadores en la Universidad de la Frontera. Temuco, Pucón. Vamos a trabajar lo que es la ontología del volcán. Pero también trabajar las distintas capas, su comportamiento geofísico, su ciclo eruptivo, las zonas de riesgo, y cómo vinculamos y cómo intersectamos a la comunidad con todo este fenómeno que es un volcán. Eso por un lado. Hay un trabajo interesante que hacer ahí. El otro, que ahora me voy a Alemania a hacer unas clases a la Universidad de Jena, Alemania. Voy a estar un tiempo allá. ¿Vas a exponer allá? Sí, voy a exponer, y hay un seminario donde se va a exponer, donde se está trabajando mis libros, mi poesía, mis libros de memoria. Y me encontré con esa gran sorpresa, por eso se comunicaron conmigo. Y además, los colegas de allá de la Universidad de Jena hicieron todo el esfuerzo para tener un buen tiempo allá haciendo clases. Qué bueno. Te agradezco mucho la conversación, Bernardo. Yo también agradezco. Muchísimas gracias, mucho. muy amable por haber aceptado nuestra invitación. También, muy agradecido. Mira, habitualmente nosotros tenemos una dinámica que es, para terminar el programa, nuestro invitado le da algún tipo de mensaje, el que quiera, considere pertinente a la gente que nos está viendo, hacia esa cámara de allá. Bueno, quiero hacer un saludo a todos los amigos, los vecinos y las vecinas de este territorio, que claro que tienen muchas mixturas, muchas texturas, pero lo podemos hacer habitable desde dos grandes dimensiones humanas y sociales. Podemos ternurar desde la dimensión del Chauracahuín de la memoria, que es un territorio geopoético donde hay una presencia humana de más de 2.000 a 3.000 años, como mapuches, como campesinos, en fin, como pobladores. Pero también trazar lazos con esta ciudad, este Osorno colonial, donde también hay sujetos sociales, con lo cual podemos volver a retejer un nuevo tejido, construir un mundo donde también quepan otros mundos, y volver a ternurar de nuevo de un punto de vista más asimétrico, y siempre tener cuidado con esos modelos hegemónicos que se reproducen permanentemente en lo imaginario y que no tienen otra cosa más
que entronizaran a una clase social, a unos partidos políticos en particular. En fin, a una historia única que es la más peligrosa. Respeto, inclusión y cariño, yo creo. Muchísimas gracias, gente querida, que nos estuvieron acompañando en este programa. Fue un capítulo más de La Cajonera. Volver a agradecer a nuestros auspiciadores, por supuesto, Garrido Autos y Sambuchería Vikingos. Y por supuesto también a Café Encuentros, que nos recibió en esta jornada. Muchos cariños, abrazo para todas y todos ustedes. Chao, chao.